Era solo una inspección de rutina. Un archivista digital, contratado para catalogar documentos visuales de misiones espaciales de la década de 1980, tropezó con algo que no debería estar allí. Entre cientos de imágenes polvorientas, apareció una fotografía fechada en 1983, retratando a un grupo de técnicos e ingenieros frente al prototipo del módulo Challenger. Hasta ahí, todo parecía normal, excepto por un detalle que helaría la sangre de los especialistas. En la esquina derecha de la foto, parcialmente cubierto por la sombra de un hangar, estaba un hombre con traje espacial completo. El emblema en su brazo era ilegible, pero el rostro era inconfundible. La imagen capturaba claramente a Alexander Hartman, un astronauta que, según todos los registros oficiales, solo ingresaría a la NASA 12 años después. Se activó el protocolo. La imagen fue inmediatamente retirada de la base de datos y marcada como inconsistencia histórica, pero ya era demasiado tarde. El archivista había hecho una copia personal y decidió investigar por su cuenta. Lo que descubriría en los días siguientes pondría en riesgo no solo su carrera, sino su propia cordura. Alexander Hartman era un hombre en ascenso a finales de los años 90, piloto de pruebas de la Fuerza Aérea, físico de formación y con un historial limpio. Solo sería aceptado oficialmente en el programa espacial de la NASA en 1995 y su primera misión sería asignada para 1999. Eso hacía imposible que estuviera en una fotografía de 1983. Imposible, o deliberado. El rostro en la imagen era el suyo, no solo parecido, idéntico, mismo formato óseo, misma mirada distante. Los intentos de alegar coincidencia genética fueron descartados después de que un software de reconocimiento facial, desarrollado para seguridad biométrica, arrojara un 100% de compatibilidad. No había margen de error. Lo más extraño, Hartman, al ser consultado informalmente sobre la imagen por un periodista independiente, no lo negó. Solo sonrió, una sonrisa fría, resignada, y dijo: «Tal vez estuve allí antes de lo que imaginas». Eso no era una respuesta, era una advertencia. Se extrajo el archivo EXIF de la fotografía original. Esperaban encontrar una fecha corrupta, tal vez un error técnico, cualquier explicación lógica, pero el resultado fue mucho peor. Los metadatos indicaban con precisión el lugar, el tipo de cámara utilizada y la fecha, 14 de mayo de 1983 a las 11:47 de la mañana. Nada estaba fuera de lugar, excepto lo que jamás debería haber estado allí. Además de la fecha, lo más inquietante era un código hexadecimal en los comentarios ocultos del archivo. Parecía una firma digital, pero no correspondía a ningún protocolo de la época. Un ex empleado de la NASA, consultado anónimamente, afirmó que ese tipo de marcación era común en archivos clasificados, especialmente los relacionados con experimentos temporales conducidos entre 1979 y 1986 en los bastidores del proyecto Cronos. Surgió una capa más de rareza cuando intentaron localizar el negativo físico de la foto. Simplemente no existía. La imagen parecía haber surgido de la nada, como si fuera una intrusión en el tiempo, o un eco de algo que aún estaba por suceder. En un intento desesperado por encontrar pistas, el archivista, ahora actuando como investigador independiente, se dirigió al Centro Espacial Lyndon B. Johnson en Houston. Sabía que, en las catacumbas silenciosas del archivo técnico desclasificado, reposaban miles de documentos no catalogados, la mayoría inofensivos, pero no todos. Después de días revisando cajas marcadas como propiedad de uso interno, encontró un sobre amarillento, sellado con cinta negra, sin título, solo un número, 47 Delta. Dentro, una serie de informes técnicos e imágenes en baja resolución, todas ligadas a una misión de nombre desconocido, y entre ellas, otra foto, el mismo Alexander Hartman, en traje espacial, pero ahora dentro de una cápsula. El sello en la esquina inferior derecha le heló la sangre. Clasificado, OP, Black Echo, 1982. La imagen era anterior a la que ya había encontrado. ¿Qué significaba eso? ¿Una misión real? ¿Una prueba? ¿O una realidad que nunca debió haber sido revelada? En busca de validación,
El investigador somete ambas imágenes a 3 diferentes softwares de reconocimiento facial, incluyendo uno utilizado por agencias de inteligencia. Los resultados son devastadores. Todos confirman con un 100% de certeza que se trata de Alexander Hartman, sin margen de error, en imágenes separadas por más de una década de su vida oficial como astronauta. Lo más alarmante fue el informe final del sistema Raven ID, utilizado por el Pentágono. No solo confirmó la identidad, sino que mostró un mensaje de error inusual, sujeto ya registrado en una ocurrencia anterior a la fecha de nacimiento. Era como si Hartman estuviera en las bases de datos del gobierno antes incluso de nacer oficialmente. Una inconsistencia que no podía ser accidental. El investigador intenta contactar a Hartman nuevamente, pero ahora ya no responde. Su dirección residencial figura como inexistente, y su nombre simplemente desapareció del sitio oficial de la NASA. Con las imágenes en mano y la identidad confirmada, el siguiente paso fue localizar a cualquier persona que pudiera haberlo conocido antes de 1995. 3 excompañeros de la Fuerza Aérea, entrevistados bajo anonimato, revelaron algo aún más extraño. Hartman hablaba en los años 80 sobre eventos futuros, como si ya los hubiera vivido. Uno de ellos recordó que, en 1984, Hartman mencionó un accidente con el transbordador espacial Challenger, que solo ocurriría en 1986. Cuando se les confrontó con ese recuerdo, 2 de esos excompañeros desaparecieron, literalmente. Sus casas quedaron abandonadas. Ningún pariente quiso comentar. El tercero, después de la entrevista, sufrió un colapso nervioso y fue internado en una clínica psiquiátrica militar. Su última frase, registrada por un enfermero: él no volvió solo. Ya no había dudas. Alguien estaba borrando rastros, silenciando voces y eliminando cabos sueltos. La foto no era un error, era una ventana a algo mucho más grande que una simple misión secreta. Antes de la selección oficial de la NASA, poco se sabía sobre Hartman. Sus registros militares existían, pero estaban incompletos, como si hubieran sido reescritos varias veces. Lo que más intrigaba a los investigadores era la ausencia total de fotos o videos de Hartman antes de 1993. Ni graduaciones, ni familia, ni amigos. Era como si su existencia comenzara abruptamente ese año. Un historiador aficionado del área de seguridad nacional encontró, por accidente, una correspondencia extraña. Un hombre llamado A. H. Carter trabajó en pruebas de simulación espacial en 1982, con autorización ultrasecreta. La única foto de Carter mostraba a un hombre de rasgos increíblemente similares a Hartman, pero con otro nombre, otro pasado, y la misma cicatriz bajo el mentón. La teoría emergente era insana, pero imposible de ignorar. ¿Y si Alexander Hartman no hubiera sido solo un astronauta? ¿Y si fuera una entidad desplazada en el tiempo, reinsertada en el presente bajo una nueva identidad, para encubrir un experimento que se salió de control? A medida que el caso ganaba tracción entre investigadores alternativos, comenzaron a surgir testimonios. Ex empleados, técnicos de control de vuelo, incluso un ex subdirector de la NASA. Todos de forma anónima, todos con historias similares. Hablaban de un proyecto experimental conducido en conjunto con el Departamento de Defensa, llamado Operación Black Echo. Según estos relatos, el proyecto involucraba simulaciones hipnóticas, pruebas con aislamiento sensorial y algo que llamaban inmersión cuántica anticipada. Pero un nombre siempre era citado: Hartman. Él habría sido el único, voluntario en completar todas las fases del experimento y regresar. Pero regresar diferente. Uno de esos testimonios, grabado en secreto, era de un ingeniero de comunicaciones. Cuando él volvió, no reconocía más el tiempo. Decía que el mundo estaba mal, que algo se había roto allá arriba. Sus ojos, él ya había visto la muerte, no la suya, la nuestra. La presión crecía. Un periodista de investigación del Denver Sentinel confrontó a representantes de la NASA con las imágenes, los datos y los testimonios. La respuesta oficial fue seca. No reconocemos ninguna misión llamada Black Echo, ni tenemos registro de operación alguna que involucre a Alexander Hartman antes de 1995.
pero algo en la respuesta parecía demasiado ensayado. Casi al mismo tiempo, 3 ex-empleados de la NASA publicaron, bajo seudónimos, un artículo en un foro oculto en la Deep Web, donde describieron lo que llamaron el mayor encubrimiento cuántico de la historia americana. Afirmaban que la NASA, durante los años 80, cooperaba con una división oculta de la Fuerza Aérea para probar saltos temporales inducidos, con el objetivo de sondear el futuro en misiones sin retorno. Y Hartman habría sido el único en regresar, pero nunca debió haber vuelto. Una frase final cerraba el artículo. Lo que volvió no es lo mismo que partió. Con las imágenes ampliadas digitalmente fue posible identificar, en el traje de Hartman, un emblema peculiar. Circular, negro, con un símbolo geométrico desconocido en el centro. Una espiral invertida que recordaba la formación de un agujero negro. Ninguna misión de la NASA, ni siquiera proyectos experimentales conocidos, jamás usaron ese símbolo. Un diseñador de uniformes retirado de la agencia, al ser confrontado con la imagen, dijo en voz baja: «Ese parche, ya lo vi antes, pero fue prohibido. Nos dijeron que era de un programa fantasma y que jamás debíamos mencionarlo». Consultado sobre el nombre del programa, dudó, y luego respondió: «Black Echo». Lo más perturbador, otros investigadores encontraron variaciones similares de ese símbolo en documentos de DARPA, fechados en 1981, relacionados con pruebas de trascendencia dimensional y proyecciones de conciencia más allá del tiempo lineal. En ninguno de esos archivos aparecía el nombre Hartman directamente, pero el símbolo estaba allí. El nombre Black Echo pasó a ser el epicentro de toda la investigación. No figuraba en registros públicos, no había contratos, ni diarios de a bordo, ni transcripciones. Era como si hubiese sido deliberadamente borrado de la historia, y aún así, los susurros estaban por todas partes, en archivos desclasificados, en foros de ex-empleados, en anotaciones cifradas. Siempre el mismo patrón. Algo fue enviado, algo regresó. Un exdirector técnico de la NASA, jubilado en 2002, confió durante una entrevista no autorizada: Black Echo fue un intento de abrir una ventana en el tejido del tiempo, pero la ventana no era solo de ida, también miraba de vuelta, y quien miró primero, según él, fue Hartman. No era solo una misión secreta, era una experiencia limítrofe, entre ciencia y metafísica, un salto hacia un lugar sin nombre, fuera de las coordenadas conocidas. Y la consecuencia de esa misión: silencio, muertes inexplicadas, registros borrados y un astronauta que no debería existir. Con la imagen original ganando notoriedad entre círculos restringidos, comenzaron a ocurrir desapariciones en cadena. Científicos jubilados que trabajaron en el laboratorio de simulaciones temporales del Centro Espacial Marshall fueron declarados fuera de contacto. 2 de ellos tuvieron sus casas invadidas y archivos removidos. Un tercero, especialista en modelos de realidad alternativa, fue hallado muerto en un lago en Colorado, con los ojos completamente negros. Estas muertes encendieron una alerta roja entre los investigadores independientes. ¿Quién estaba borrando a estas personas? ¿Y por qué? Una pista importante surgió en una anotación recuperada del diario de uno de los desaparecidos. Decía: «Si ves a Hartman en la foto, vuelve a mirar. Se está moviendo, incluso en la imagen fija. Él no pertenece al tiempo». Esa frase se viralizó en foros oscuros de Internet, generando una nueva teoría: que Hartman ya no era un hombre, sino un eco, una anomalía viva. Un criptógrafo forense, especializado en archivos digitales, fue contratado para analizar los metadatos de la imagen original. Su trabajo consistía en rastrear posibles manipulaciones e identificar patrones ocultos. Lo que encontró era mucho más que una firma digital. Era un código hexadecimal estructurado incrustado en los comentarios del archivo, que formaba una secuencia, semejante a una marca de tiempo, del año 2064. La revelación fue impactante. La imagen, aunque registrada en 1983, parecía contener vestigios de una estructura de codificación no inventada hasta décadas después, como si hubiera sido generada o alterada por una tecnología futura. Un análisis más profundo reveló coordenadas espaciales y una serie de caracteres que, una vez convertidos,
formaban la siguiente frase: él no regresó solo. Los investigadores comenzaron a tratar el archivo como un artefacto de contaminación temporal. La teoría era simple, pero aterradora. La foto no fue solo tomada, fue enviada desde otro tiempo, tal vez desde otro lugar. En paralelo a las investigaciones sobre la imagen, un operador de radio aficionado de Georgia reveló algo perturbador. En 1984, captó una serie de transmisiones en código Morse provenientes de una frecuencia clasificada como silenciosa, utilizada únicamente para comunicaciones espaciales de la NASA. Había guardado las cintas por décadas, considerándolas solo ruidos aleatorios, pero al escucharlas de nuevo, emergía un mensaje claro. La voz, distorsionada, metálica, repetía: Black Echo, Hartman, misión completada, error de tiempo. La grabación fue sometida a un software de análisis de voz moderno. El resultado: correspondencia de timbre con Alexander Hartman, una grabación de su propia voz, hecha antes incluso de que ingresara al programa de la NASA. El descubrimiento confirmó lo peor. Hartman no solo había estado allí, sino que ya intentaba comunicarse desde el pasado hacia el futuro. Y nadie escuchó a tiempo. A medida que las pruebas se acumulaban, surgía una teoría entre físicos disidentes y conspiracionistas experimentados, que el proyecto Black Echo fue un intento de realizar saltos temporales controlados usando un fenómeno cuántico conocido como entrelazamiento gravitacional inverso. La idea era simple, pero aterradora: enviar una conciencia humana a un punto específico en el tiempo, sin transportar físicamente el cuerpo. Los experimentos iniciales habrían sido realizados con soldados voluntarios, pero todos fallaron. Solo Hartman, por razones desconocidas, soportó el proceso y regresó. Pero su regreso trajo más que recuerdos. Trajo distorsiones. Uno de sus instructores escribió, en una nota secreta, cuando despertó, murmuraba fechas futuras, lloraba nombres que aún no existían, y decía que ya había muerto antes. La teoría apuntaba a algo aún más siniestro. El viaje no fue solo en el tiempo, sino entre realidades paralelas, y Hartman quizás se perdió entre ellas. En medio de la conmoción creada por la reapertura del caso, comenzaron a aparecer sobres sin remitente. 3 investigadores diferentes en distintos estados recibieron cartas idénticas. Todas contenían el mismo contenido: copias de páginas arrancadas de un diario técnico, con el encabezado Black Echo, relato personal, AH. Las letras eran temblorosas, los párrafos interrumpidos por frases incompletas. Pero el contenido era claro. Me lanzaron a un espacio sin estrellas, un eco de la Tierra, pero torcida. Los rostros eran los mismos, pero no me reconocían. Vi una versión del mundo donde todos ya estaban muertos. En otra página, no había tiempo. Todo ocurría a la vez. Yo era niño, adulto y cadáver al mismo tiempo. Las cartas venían acompañadas de una advertencia: no investiguen más. La verdad no puede ser contenida. Era demasiado tarde. Las piezas ya estaban en movimiento, y el nombre Hartman ya no era más un secreto. Era un símbolo de algo que nunca debió haber ocurrido. Un exanalista de la NSA filtró clandestinamente un audio de una reunión ocurrida en el Johnson Space Center en 1997. La reunión fue marcada como informal, sin actas registradas, pero el contenido del audio es brutal. Voces alteradas, tensas, discuten la reapertura del caso Black Echo tras la filtración de la primera imagen de Hartman. En una parte de la grabación, una mujer afirma: él ya no está bajo control. Los recuerdos se están filtrando. Está escribiendo, y alguien está leyendo. Otra voz responde con frialdad: si es necesario, será neutralizado. No estamos tratando con un hombre. Estamos tratando con una anomalía viva. De fondo, se puede escuchar el sonido de una cinta rebobinándose, y luego, un fragmento distorsionado de voz que parece pertenecer al propio Hartman. Recuerdo todo, todas las versiones, incluso aquellas que nunca ocurrieron. El clímax de la revelación llegó con una grabación telefónica interceptada por un hacker activista conocido solo como Vox Mirage.
Era una llamada entre Hartman y su ex esposa, realizada pocos días antes de su desaparición definitiva en 2005. En la conversación, Hartman parece perturbado, incoherente, hablando sobre ventanas que se abren y sombras que lo siguen incluso cuando duerme. Pero hay un momento de claridad. Susurra, como si supiera que lo están escuchando. Mintieron. La misión no era para explorar, era para contener. Crucé, y al otro lado, algo vio en mí un reflejo, y volvió conmigo. La llamada termina con estática. La voz de Hartman es tragada por un ruido agudo, descrito por expertos en audio como un patrón de onda incompatible con transmisiones telefónicas comunes. Desde entonces, Alexander Hartman nunca más fue visto. Durante décadas, se creyó que no existían grabaciones de la misión Black Echo, pero en 2010, un ex técnico de restauración de la NASA reveló la existencia de una cinta Betacam con una etiqueta escrita a mano, hecho Raw Footage 11A. La cinta, según él, contenía fragmentos no editados de una transmisión interna de 1983, antes de la supuesta misión. La restauración reveló imágenes granuladas, sin audio. Lo que se ve es a Hartman dentro de un módulo no identificado, su rostro fijo en una cámara, ojos fijos, no en nosotros, sino en algo detrás del lente. El contador digital de la grabación comienza a retroceder, de forma inexplicable. La cuenta de tiempo es inversa. Pocos minutos después, la imagen es tragada por una luz blanca pulsante. El último fotograma muestra algo imposible: el rostro de Hartman, envejecido en décadas, mirando directamente a la cámara, llorando en silencio. La cinta fue confiscada y clasificada como amenaza cognitiva, pero una copia sobrevivió y se filtró. En una de las páginas del diario recuperado había una secuencia numérica. Inicialmente tratada como un código, reveló ser coordenadas geográficas, apuntando a un lugar remoto, en el desierto de Nevada. Un equipo independiente fue hasta allí. Nada figuraba en los mapas, ningún camino, ninguna construcción, solo arena y piedras. Pero al llegar al punto exacto, encontraron una formación rocosa circular, perfectamente simétrica, con señales de quemadura en el suelo. En el centro, una piedra negra con inscripciones indescifrables, pero que recordaban la espiral del emblema de Hartman. Drones enviados al lugar sufrieron fallas magnéticas y apagones repentinos. Uno de los investigadores relató haber tenido una alucinación auditiva mientras pisaba el círculo. Escuché su voz, diciendo mi nombre, aunque nunca lo había conocido. La grabación hecha ese día desapareció del disco duro del equipo. Fue sustituida por un único archivo dañado, titulado Black Echo Reentry.av. Investigadores de la conspiración lograron acceso a una minuta confidencial de la Fuerza Aérea, fechada en 1982, que mencionaba el término espejo temporal. Aparentemente, se trataba de un NERIM, proyecto militar paralelo a Black Echo, que utilizaba campos gravitacionales oscilantes para crear una forma de eco del tiempo, un reflejo del presente en capas del pasado y del futuro. Informes indicaban que se había construido una cápsula prototipo no para viajar, sino para recibir señales de una línea temporal alternativa. El piloto de pruebas original murió tras el primer experimento, pero no por una falla física. Enloqueció. Repetía insistentemente: vi el reflejo del tiempo, y él me devolvió la mirada. La teoría ahora parecía clara. Black Echo no fue una misión, fue un intento de capturar o reflejar el futuro, y Hartman fue el reflejo más profundo que el tiempo logró devolver. En 2021, un grupo de científicos independientes tuvo acceso clandestino a muestras de tejido recolectadas de una cápsula experimental que habría pertenecido al programa Black Echo. El material presentaba un patrón de ADN incompleto, con segmentos jamás registrados en la Tierra. Uno de los responsables, especialista en genética espacial, afirmó que los fragmentos parecían haber sido expuestos a campos temporales extremos o originados fuera de nuestra realidad molecular. Cruzando la información con registros médicos de Hartman, se descubrió algo aún más perturbador. Él presentaba, en exámenes clínicos comunes realizados antes de su primera misión oficial,
anomalías celulares idénticas a las de las muestras, células que no envejecían, pero que tampoco se reproducían normalmente. La hipótesis emergente era terrible. Hartman no solo volvió modificado, pudo haber sido reconstruido o sustituido durante su travesía, y lo que regresó quizás fue un cuerpo hecho para contener algo que no pertenecía a este mundo. Ante la avalancha de datos y teorías, se envió una solicitud formal de desclasificación al gobierno de los EEUU. La respuesta llegó en forma de negativa inmediata. ¿El motivo? El archivo 47 Delta Black Echo está sellado por orden presidencial y bloqueado hasta el año 2098 por razones de seguridad nacional y estabilidad científica. Ese tipo de sellado, según expertos, se utiliza solo en casos de riesgos cognitivos extremos, como transmisiones que puedan causar efectos psicológicos masivos o tecnologías que interfieran con la estructura de la realidad tal como la conocemos. Un exfuncionario de la CIA, bajo anonimato, reveló que Black Echo es considerado el evento umbral, un punto de inflexión donde la humanidad tuvo contacto con algo que no podía controlar ni comprender, y que la decisión de silenciar todo no fue por seguridad, fue por miedo. Miedo de que, al saberlo, empezáramos a ver lo que Hartman vio. El nombre resurgió en los archivos más oscuros. Looking Glass, un proyecto militar secreto que, según rumores, permitía observar líneas temporales alternativas a través de un campo de distorsión cuántica. Documentos de 1978 revelaban que la tecnología era inestable y que todo intento de interactuar con lo que se veía resultaba en colapsos de identidad y distorsiones de la realidad objetiva. Cruces entre documentos de Looking Glass y Black Echo indican que Hartman pudo haber estado expuesto a ambas tecnologías, o peor, que fue el vínculo de prueba entre ellas. Un ser enviado no a un punto en el tiempo, sino fuera de la línea temporal común, y luego traído de regreso, portando memorias de múltiples realidades, múltiples muertes y múltiples yo. Los diarios de a bordo recuperados sugieren que Hartman hablaba en fragmentos, en voces que no eran suyas, y una frase resonaba en todas las sesiones. El espejo me mostró todo, incluso quién soy ahora. En 2023 se envió un video anónimo a una red restringida de investigadores independientes. Era una grabación de seguridad, capturada en un puesto avanzado desactivado de la Fuerza Aérea, en Alaska. En él, un hombre aparece caminando por la nieve, solo, vistiendo un traje espacial envejecido, con el emblema en espiral de Black Echo en el hombro. La imagen es turbia, pero el rostro es idéntico al de Alexander Hartman. Lo más impresionante, no había envejecido ni un solo día desde su última aparición, casi 20 años antes. La grabación termina con el hombre mirando directamente a la cámara y susurrando algo. Técnicos intentaron aislar el audio. Lo que se escucha es una frase simple, repetida en varios idiomas al mismo tiempo, superpuesta. Nunca fui, pero siempre estuve. Días después, el puesto avanzado fue aislado y todos los archivos digitales asociados al incidente fueron borrados. Pero copias circularon entre los círculos subterráneos y comenzaron a surgir reportes de personas viendo a Hartman en otros lugares, en fotos antiguas, en videos de misión, en reflejos, siempre al fondo, siempre observando, nunca envejeciendo. El astronauta que aparece en una foto antes de su misión, tal vez nunca fue a ningún lugar, porque nunca partió, o tal vez, solo tal vez, nunca volvió.